Y ahí empecé a grabar de nuevo. Entonces, como les decía, vamos a hacer un análisis de precio unitario ahora, como ejemplo de dónde se saca la información. Vamos a seguir con el ejemplo de que estamos en una obra que tiene planos y especificaciones técnicas. Entonces, la idea es que cuando yo haga mi precio unitario, lo haga lo más cercano posible a la realidad. Cosa de tener la seguridad que estoy cubriendo los costos de materiales y de mano de obra que voy a necesitar después para construirla. Puedo aumentar ese valor un poco para tener un margen de seguridad o para algún imprevisto. Entonces, desde ese punto de vista, la idea de este ejemplo es sacar a partir de la especificación técnica la información del precio unitario de una partida cualquiera. Vamos a cerrar eso. Acá. Ya, entonces ahí a la derecha tengo la especificación técnica. Se supone que el presupuesto yo tengo que hacer las partidas que voy a construir, ¿cierto? Voy a buscar alguna que no sea muy difícil que sea más o menos simple hacer el precio unitario. Molduras, pinturas. Ya vamos a colocar el revestimiento cerámico. Entonces, independiente que acá voy a hacer el ejercicio usando el Excel con las planillas que ya tengo hechas de antes. La idea es que aunque la hagamos a mano o con Excel, el procedimiento va a ser similar. Entonces, pensando en que una obra de este tipo, que tiene muchas partidas, hay que ser lo más ordenado posible, yo tengo que ir anotando en mi análisis de precio unitario todos los datos que me permitan identificar bien la actividad, y también tiene que ser usando los materiales que me especifican en la especificación técnica. Entonces aquí vamos a hacer como ejemplo, vamos a cambiar estos títulos, vamos a colocar aquí revestimiento cerámico, que es el mismo título que tiene la actividad acá en la especificación técnica. Ahí. Incluso le pueden colocar el número del ítem para que quede más ordenadito. 3.7, revestimientos cerámicos. La unidad de esta actividad, como es cuando yo les explicaba lo de las unidades uno elige la que sea más representativa de lo que yo voy a hacer, la que sea más claro en qué lo voy a medir. Como es un revestimiento cerámico, la forma más clara de medirlo y de cobrarlo es por metro cuadrado. Entonces mi unidad básica va a ser metro cuadrado. Aquí en la cantidad se coloca la cantidad que yo mida desde los planos,
¿no es cierto? Yo tomo el plano de esta obra y veo dónde van los revestimientos cerámicos. La especificación técnica me dice que van aquí en la especificación técnica, en la cocina, baño discapacitado, se instalará el revestimiento cerámico. Entonces, en base a esa información, yo voy a los planos, busco la cocina, el baño y el baño discapacitado, y a partir de los planos yo mido cuántos metros cuadrados de cerámica tengo que colocar. Esa cantidad la voy a colocar en mi presupuesto. Y también la coloco aquí en el precio unitario, para que todo esté en orden y no se me olvide. Vamos a suponer que la medí de los planos y me dio 62 metros cuadrados. 62 metros cuadrados. Entonces la idea del precio unitario es que uno lo analiza para un metro cuadrado, para una unidad. Y después se multiplica en el presupuesto por el total. Y eso me permite considerar todas las cosas que yo voy a usar para pegar el metro cuadrado de cerámica. Yo ya sé que son materiales, mano de obra. En este caso, no hay más cosas que esa, material y mano de obra. Voy a borrar estas columnas. Esas, esa y esta. Entonces eso me sirve de base para hacer mi nuevo análisis. Se supone que yo siempre tengo que cumplir con las especificaciones técnicas que me están pidiendo, o con los requerimientos que me hace el mandante, el dueño del proyecto, o el dueño de casa si es una obra. En este ejemplo, eso está escrito en la especificación técnica. Eso quiere decir que yo me baso en estas especificaciones técnicas para ver qué tipo de materiales voy a usar. La partida de revestimiento cerámico, eso quiere decir que incluye el suministro y la colocación de la cerámica con todo lo que interviene en la cerámica. Entonces me voy guiando por lo que dicen las especificaciones técnicas. Además que después yo ya, cuando tenga experiencia en las cosas que entran, voy a poder saber si faltó algo aquí en la especificación. Pero por mientras nos vamos a guiar de la misma especificación técnica. Entonces tenemos que leer con cuidado esto y ver los planos también, para ver si hay algo escrito en los detalles. En este caso nos vamos a guiar solamente por la especificación técnica. Dice que en los baños un revestimiento cerámico de 20 por 30 de primera calidad y el color es a definir. Igual que en la cocina, color a definir. El revestimiento cerámico se instalará de manera a terminar con palmetas enteras en la hilada superior, dejando los remates en la parte inferior. Las canterías serán de 5 milímetros y las palmetas se fijarán con Becron AC o similar. Entonces ahí ya hay ya no están mencionando dos materiales, ¿cierto? No están mencionando la cerámica, que tiene que ser de 20 por 30, de primera calidad. Ahí tenemos un rango donde elegir los precios. Y me están definiendo el tipo de pegamento para la cerámica. En este caso, Becron AC es una marca comercial, Becron AC, el Becron. El AC significa que es un pegamento en pasta que se usa para muros, o similar. Eso quiere decir que uno podría ocupar otra marca que no fuera Becron, que fuera de otro fabricante, porque Becron parece que es de aislantes nacionales el fabricante, ¿cierto? Hay varios otros fabricantes, la cosa que tiene que ser similar calidad. Y después dice que se utilizarán separadores plásticos en su colocación. Entonces también tengo que considerar los separadores plásticos dentro del precio unitario, que me van a exigir colocarlos. Después dice las canterías se sellarán con fragüe de similar tonalidad que la cerámica y los colores serán definidos por la ITO. La ITO en este caso es Inspección Técnica de Obra. Las palmetas se dispondrán en forma vertical, deberán quedar limpias y sin residuos de pegamento y con una superficie totalmente lisa. O sea, todo esto que está escrito aquí es lo mínimo que yo tengo que considerar en mi precio unitario, además de la mano de obra. Pero aquí ya me están indicando la calidad que esperan del revestimiento. Entonces, estos datos de acá yo los tengo que ir traspasando a mi formato de precio unitario,
que es el que estamos llenando aquí a la izquierda. Entonces aquí tenemos que partir primero con los materiales. Después vamos a ver el tema de la mano de obra. Entonces, el primer material sería la cerámica, ¿cierto? Cerámica 20 por 30. Si yo voy a comprar una marca, puedo colocar aquí el tiro la marca que yo estoy usando. Cordillera. Cordillera. Vamos a anotar los materiales primero. Después estaría el pegamento, ¿cierto? Pegamento Becron AC. Después, según la especificación técnica, estarían los separadores. Los separadores. Que dice que la cantería es de 5 milímetros. Entonces le colocamos aquí separadores plásticos de 5 milímetros. Y lo otro que se incorpora en la especificación técnica es el tema del fragüe. Entonces le puedo colocar aquí de fragüe, polvo, y puede ser en bases de kilo. Esos serían los materiales. Aquí también uno mismo va definiendo el grado de detalle que le quiere dar al precio unitario. Yo diría que esas son las básicas, las normales. No debería haber otra cosa, porque el desgaste de las herramientas las considero dentro de la mano de obra. Y aquí como herramienta vamos a tener el cortador de cerámica nomás. Y las herramientas manuales para revolver la mezcla del pegamento y del fragüe. Una espátula, todas esas herramientas menores las podemos cargar dentro de la mano de obra, no es necesario detallarlas. Es distinto el caso, por ejemplo, si estuviéramos colocando baldosa, que la baldosa se corta con una sierra diamantada, y se usa mucho discos de corte cuando se coloca baldosa. En ese caso tendríamos que colocar, además de la mano de obra, deberíamos colocar herramientas y colocar discos de corte. En el caso de la cerámica no, porque estamos suponiendo que lo corta el maestro con su propia máquina, y que para eso le podemos cargar un poquito más en la mano de obra para que cubrirle lo que él gasta en la máquina. Profe, ¿Sí? entonces si algo, como usted dijo, lo de la espátula, si algo, por ejemplo, una herramienta no tan indispensable, así como para ponerla en la lista, ¿no se agrega nomás? Claro, no se agrega. Igual uno puede considerar dentro del valor de la mano de obra ese porcentaje de desgaste de la herramienta, aunque a los maestros nunca les pagan en la obra el desgaste de la herramienta, pues a lo más le compran el disco, cuando es un disco, o un serrucho eléctrico, ¿no es cierto? Entonces eso como que se agrega, por decir así, al final, pero no se toma en cuenta al momento de hacer la... Bueno, ahí va a depender del criterio del que hace el presupuesto, por eso Ah, todos los ya. presupuestos salen distintos después. Pero aquí en el caso de la cerámica, herramientas vamos a tener solamente herramientas manuales que son propias de los maestros, digamos, que los maestros andan con sus herramientas para cortar cerámica. Y el balde para revolverlo, eso ya es ínfimo en el costo de la cerámica. Podría colocarse, pero ya sería hilar muy fino y significaría que nos estamos demorando mucho en hacer un presupuesto completo. Es distinto, como les decía, en otro tipo de materiales en que se usan herramientas en que hay un desgaste claro de los discos de corte, por ejemplo. Ahí sí se agrega discos de corte en, la, en el precio unitario, se agrega una fila que dice herramientas y ahí tú le colocas discos de corte. O si estás haciendo hormigón, le colocas el arriendo del trompo. Pero en este caso no, como son herramientas menores que normalmente en las obras le piden al maestro que las ponga él mismo, ¿no es cierto? Ustedes han visto o van a ver que en las construcciones, por ejemplo, cuando contratan la cerámica, muchas veces dan a trato la cerámica y le dicen al maestro, ya, pero tú colocáis tu herramienta, tu cortadora de cerámica, dentro del sueldo, digamos. Por eso no se coloca en el precio unitario. Si tuviéramos que comprar la máquina, ahí sí podría colocarse aquí.
¿no es cierto? Si nosotros fuéramos a comprar la máquina cortadora para cerámica, ahí yo la considero en el presupuesto. Pero si la va a colocar el maestro, no. Bueno, ese es un detalle bien fino que después se va ajustando de acuerdo al tipo de proyecto. Hay que buscar un ejemplo más. Pero en lo general es eso, los materiales y la mano de obra aquí va a ser solamente el ceramista. Y lo vamos a poner solito, sin ayudante. Entonces ahí ya tengo desglosado mis materiales y mi mano de obra. Me guié por las especificaciones técnicas y pensando en qué puede pasar si yo coloco la cerámica, no debería faltar ningún material o herramienta. Entonces después vamos a continuar colocándole las unidades a cada cosa. Aquí ya son las unidades del material, por ejemplo. La cerámica 20 por 30, hay varias formas de medirla o de comprarla. Puede ser en caja o puede ser lo más fácil es que ponerle al tiro en metros cuadrados. El pegamento Becron AC, este puede ser por kilo. Los separadores son por unidad. El Befragüe también se compra en kilos. Aquí yo recomiendo colocar las mismas unidades en que voy a comprar los materiales después. Y la mano de obra está a nombre día. Y aquí viene la columna de los rendimientos. Acuérdense que este análisis de precio unitario yo lo estoy haciendo para 1 metro cuadrado de cerámica. ¿Ya? Para 1 metro cuadrado de cerámica puesta, aquí yo tengo que colocar el rendimiento o la cantidad de palmetas de cerámica que voy a usar medida en metro cuadrado para hacer 1 metro cuadrado de cerámica de muro. ¿Ya? Entonces lo lógico sería colocar aquí como rendimiento 1, ¿cierto? O sea, yo necesito 1 metro cuadrado de esta cerámica 20 por 30 cordillera para colocar 1 metro cuadrado de muro. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Ya, entonces vamos una de las formas que uno tiene para incluir las pérdidas de los materiales es cambiar ese número. Y ahí uno puede estimar, si yo voy a colocar cerámica en un muro, cuánto es mi porcentaje de pérdida de cerámica. ¿No es cierto? Porque si yo estoy colocando cerámica en un muro y estoy terminando arriba con una cerámica entera, como dice la especificación técnica aquí dice que aquí el revestimiento cerámico se instalará de manera de terminar con una cerámica entera en la hilada superior. Eso es por efecto de que en este caso el arquitecto quería que cuando uno entrara al recinto, en la parte de arriba hubiera una cerámica entera, que se ve mejor estéticamente, digamos. Y el remate, en la parte de abajo, ya no va a ser una cerámica entera. Eso va a depender de la altura del muro, ¿cierto? Eso significa que toda la corrida de abajo, yo estoy colocando una cerámica que está cortada. También por los lados, yo voy a llegar con la cerámica y voy a tener que ir cortando cerámica para llegar a las esquinas, ¿cierto? Y lo más probable es que esos despuntes no todos me sirvan. O sea, hay una cantidad de cerámica que yo tengo que comprar de más. Si yo la compro justo, la empiezo a pegar y todos esos despuntes que a mí no me van a servir, hacen que al final tenga que colocar un poquito más de lo que yo medí desde el plano. También están las que se quiebran accidentalmente, por ejemplo. Entonces, en estos casos, en este tipo de materiales, yo acá en este número le puedo colocar un poco más de 1. Le puedo colocar un porcentaje de pérdida que lo agrego aquí. No en las cubicaciones del presupuesto, sino que se agregan acá en los precios unitarios. Entonces aquí yo puedo decir que en vez de ocupar
un metro cuadrado de los que vienen en la caja, le puedo agregar un porcentaje de pérdida. Le podría poner un 5% o un 10% de pérdida. Esos valores no vienen, no hay una receta para eso. Ahí uno tiene que estimarlo, dependiendo de la dificultad que tenga el lugar donde voy a trabajar, o el diseño. Por ejemplo, en las partes donde están las tinas, que ahí hay que recortar cerámica, ¿cierto? Para ponerle cerámica al borde de la tina. O si hay una ventana, también me van a salir recortes de cerámica para hacer las orillitas de la ventana. Y eso hay que considerarlo de alguna forma. Porque es igual que, por ejemplo, cuando yo compro un piso flotante, mi pieza mide 3 por 3, ya son 9 metros cuadrados. Si yo compro los 9 metros cuadrados justo, me va a faltar, porque siempre hay unas tablas que se recortan en la orilla que ya no me sirven. Entonces, en vez de comprar 9, tengo que comprar 10 metros cuadrados. O una caja más, cuando estoy sacando la cuenta por caja. No sé si ya los que han trabajado se han dado cuenta de eso. Siempre hay que crear un porcentaje de pérdida. Entonces ahí yo tengo que evaluar. Dependiendo de cada obra, uno tiene que calcular ahí. Si yo le quiero colocar el 10%, en vez de colocar 1, coloco 1,1. ¿Ya? Eso quiere decir que para un metro cuadrado de cerámica, yo estoy comprando 1,1. Estoy comprando un 10% más. Puede ser un 10, un 8, un 5, depende de cada caso. Pero ahí yo ya me estoy cubriendo con el valor de las pérdidas. El pegamento. El pegamento es un pegamento que viene en polvo. Perdón, el Vecron AC viene en pasta. Normalmente se compra por tineta o por galón. Podríamos colocar aquí en vez de kilos, si nosotros vamos a comprar el Vecron AC en galones, como unidad le coloco galón. Galón. El rendimiento, aquí yo tengo que calcular cuánto pegamento de este tipo, Vecron AC, se usa por metro cuadrado, cuál es el rendimiento del galón. Y eso normalmente está escrito en los tarros del pegamento. Mira, yo no me acuerdo de memoria cuánto rinde un galón de Vecron AC en condiciones normales. ¿Alguien se acuerda, sabe ese valor? ¿Alguien que haya pegado cerámica? Creo que son como el galón de 3.7, creo que está dando, depende, bro. Es relativo. En la especificación técnica aparece todo, pero es relativo. Depende cómo lo pegue uno. Va siempre a depender el tipo de pegamento que le estemos echando a las palmetas. Sí, en este Eso caso, depende harto. En este caso es Vecron AC. Vamos a considerar que el muro está... No, sino que sea Vecron AC, se debe esparcir con la llana y todo, pero de repente igual uno le aplica un poco más de la superficie que está menos cargada o que está menos que carga, también le aplica menos, entonces va a depender del rendimiento de cómo esté el muro, de cómo estén las condiciones para trabajar. Correcto, eso es muy importante. El Vecron AC se supone que se echa con la llana de los dientes de 1,5 centímetros. Sí, el diente fino. Y claro, y la Sí, porque ahí está tineta de pegando 25 cerámico kilos, para muro. si me deja terminar, la tineta de 25 kilos rinde 7,5 metros cuadrados. Pero usted no puede decirme cuánto va a rendir si es que el muro no está en muy buenas condiciones. No tiene un cálculo exacto ahí. Que el muro no debería estar en malas condiciones para aplicar la pasta. Vean, mira, eso, lo que están ustedes discutiendo es muy importante y eso hace que uno no pueda ocupar estos precios unitarios que vienen hechos en los cuadros de los libros, porque al final va a depender, como dice el compañero, de cómo quedó el muro. Si el muro quedó parejito y está bien aplomado, yo le voy a echar una carga de Vecron AC chiquitita. No voy a tener que arreglar el muro con el pegamento. Y eso no se puede suponer
O sea, si yo estoy construyendo recién, yo ahí tengo que evaluar eso. O sea, yo tengo que ver, ya, son muros de, por ejemplo, de tabiquería con volcanita RH o con fibrocemento, que deberían quedar aplomados, ¿no es cierto? Si yo estoy haciendo yo mismo el tabique nuevo, yo puedo decir, pucha, mis maestros son aplomaditos, entonces me van a sacar una carga mínima de una carga normal de pegamento. Entonces, esta cosa de los presupuestos hay que hacerla con ese grado de cuidado, dependiendo de las condiciones de la obra. Por ejemplo, si yo llego a una casa que ya está construida y hay un muro de albañilería que no está muy bien estucado, y yo lo miro y digo, chuta, este muro voy a tener que arreglarlo antes de pegar la cerámica. O le tengo que tirar... Eso, profesor, por ejemplo, en caso de que el muro ya está, no está hecho, no está bien hecho el trabajo. Primero no hay que emparejar y después el tema del becrón, hoy podría hacer esa parte solo con becrón. No, que depende del material que haya debajo. Si hay, por ejemplo, un tabique de fibrocemento y el tabique no está bien aplomado, ahí ya no queda otra que arreglarlo con el pegamento, de ponerle más carga. Si es un muro de albañilería, a lo mejor lo podría enlucir con un poco de estuco y enderezarlo con estuco, pero depende del material. Ahora, todas esas cosas que yo veo, las tengo que reflejar en el precio unitario. Si yo estoy, para poder seguir en el ejemplo, si yo estoy en una obra nueva, en que yo mismo voy a hacer el tabique, antes, yo le voy a controlar al maestro que lo deje bien aplomadito, cosa que cuando le eche le ponga la cerámica, no tenga que colocar tanta carga de pegamento, para corregir un desaplomo, por ejemplo. En ese caso, yo podría decir que la recomendación que viene en el tarro, que es más o menos por una condición buena de base, me va a servir. Profesor, mi alcance del muro chueco fue solamente por la pregunta que hizo usted, ¿cuánto debería rendir un galón de una tineta Sí, solamente por eso, nada más que por eso. Fue súper buena tu pregunta porque permitió explicar eso. Profesor, buenas tardes. Estos rendimientos teóricos. Sí. David Millar, no había hablado nunca yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que el becrón AC tiene un secado diferente, entonces no se puede cargar mucho. Bueno, también. Ahora, si entonces me encuentro con ese muro en malas condiciones, que yo tengo que repararlo antes de poner la cerámica, yo debería agregar una partida nueva. Aunque no esté en las especificaciones técnicas, le agrego una partida mejoramiento de muro. Y ahí tendré que sacar un precio unitario de acuerdo a cómo yo lo vaya a arreglar. Y después poner la cerámica. Entonces, este tema de los precios es bien sensible porque es fácil equivocarse en eso. O sea, si uno llega y coloca el rendimiento del tarro que viene escrito en el tarro y el muro no está bien, te va a faltar cerámica y vas a tener que comprar más de lo que estás cobrando. Eso es lo que hay que evitar. Por eso al principio uno puede usar precios referenciales que vienen hechos. Hay varios libros que hay un montón de listas de precios unitarios. Pero hay que estar atento a corregir esos rendimientos cuando sea necesario. Para cada obra, porque cada obra es distinta. Entonces, si yo no sé cuánto rinde el tarro, yo tendría que entrar a internet a buscar el Becrón AC y leer ahí el rendimiento. Y el rendimiento va a tener una notita que va a decir, este rendimiento es para una carga normal de 3 milímetros, por ejemplo. Y ahí yo veo cuántos metros cuadrados rinde el galón. El que lo busqué de Nantre dice 32 metros. No sé qué tan certero será esa información de internet. 32, ¿y de qué porte era una tineta? Dice el galón de 6 kilos. Ya, mire, aquí me voy a adelantar un poco. Esto no se lo voy a preguntar en este semestre, pero vamos a usar los datos que está dándonos la compañera que vio en internet. Yo
son los datos que salen en internet, la verdad es que ni conozco Y toda no, esta no te preocupes información. porque hay veces que uno no conoce un material, pues. De repente te Apenas se explican, pusieron a hablar de esto, googleé ahí como para sí, buscar mira, de información. repente a uno le dicen, tú tienes que agregar un aditivo impermeabilizante Zika 1. Y uno de esos no se lo sabe de memoria. O sea, uno sabe que es el 12% del agua, pero ya. Y uno va a internet y busca. Ya, tú en internet decía que rinde 32 metros cuadrados y que era una tineta De 6 kilos, dice. de 6 kilos. ¿Sí? De 6 kilos. Profesor, estoy viendo aquí, disculpe compañera, que una tineta de 15 kilos debería cubrir 24 metros cuadrados. Disculpe compañera. Mire, busque bien. Chuta, que varía harto. Debería, en teoría, o en teoría debería Ya, ¿qué rendir dice lo eso. tuyo? El segundo dice, rinde, ¿cuánto? El segundo que habló, 2.4 la de 15, profe. 15 metros cuadrados. La tineta Sí, de parece que 15 hay kilos, 2.4 por metro cuadrado. eso, 2.4 por metro cuadrado, eso estaba leyendo mal yo. Sí, gracias por corregir, compañero. Ya, ahí ya están dando el rendimiento. Dice 2,4 por metro cuadrado. Con una carga de 4 milímetros, profe, dice. Ya, ese 2,4, ¿y cuánto pesa la tineta? 15. La tineta de 11 kilos. Por aquí me equivoqué. De 15 kilos, profe, de 15. La tineta de 15 kilos. Y dice que rinde 2,4, ¿qué cosa? Metros cuadrados. Metros cuadrados, profe. ¿Los 15 kilos rinden 2,4 metros? 2,4 metros cuadrados, sí. No puede ser. No puede 2,4 ser. kilos por metro cuadrado. Ahí sí. Eso, 2,4 kilos por metro cuadrado. Es por Sí. kilo, profesor. Sí, correcto. Hay que tener ojo con eso para los que tienen menos experiencia. En el caso del segundo ejemplo, lo que vieron en el tarro, ya viene el rendimiento. Dice que rinde 2,4 kilos por cada metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos colocar directo en el rendimiento. Colocamos aquí 2,4 kilos. La unidad tiene que ser kilos, ¿sí? Y esto significa que son 2,4 kilos por metro cuadrado. Ahí estamos usando el mismo rendimiento que marca el tarro. Si queremos estar un poquito más seguros ya y el muro está medio chueco, le podemos poner 2,5. Ese es el criterio de cada uno. Es el rendimiento del pegamento. Los separadores en un metro cuadrado, ¿cuánto entrarán? Unos 2, 3, 4, unos 10 por metro cuadrado de cerámica. Y el Befraue también tiene un rendimiento en la bolsita de kilo. Un kilo, vamos a colocar cualquier número para no hacer tan largo el ejemplo. ¿Cuánto rendirá un kilo de Befraue? Unos 5 metros cuadrados. 4 metros cuadrados el kilo de fragüe. Todo depende de la palmeta, profesor. El Mire, rendimiento espesor del la también. fragüe. separación aquí decía que era de 5 milímetros la separación. Anterior. Es grande la separación, profe. Ya, mira. Entonces, esto quiere decir que en el fragüe vamos a suponer que rinde 4 metros cuadrados, ¿cierto? Un kilo. Entonces, en un metro cuadrado va a ser 1 dividido por 4. Y eso me da 0,25. Chuta, me coloco una fecha, no sé por qué. 0,25. ¿Qué pasa? Me lo está colocando como fecha. Está mañoso el...
Formato de celda. Aquí me voy a demorar un poquito porque el Excel me está jugando una mala pasada. Número. Ya. Ahí están los rendimientos. Ahora tenemos que ver los precios. El precio de la cerámica cordillera de 20 por 30, se supone que uno debería elegir un modelo, mostrárselo al mandante y decirle ya, ¿te gusta este modelo? Sí. Y ahí uno va y lo cotiza, para no caerse en el precio, ¿cierto? Y aquí uno coloca el precio del metro cuadrado sin IVA, porque el IVA va al final, de cuánto vale un metro cuadrado de cerámica, aunque la caja venga con más metros cuadrados, es por metro cuadrado. Vamos a poner ahí 6.000 pesos. Que yo fui a la ferretería, vi cuánto costaba el metro cuadrado y me conseguí un precio, ya, 6.000 sin IVA. El Becrona C, esta dijeron que era una tineta de 15 kilos, ¿cierto? Siempre es bueno colocar aquí tineta 15 kilos, porque después cuando yo coloco el precio, tengo que acordarme que el precio no es de la tineta, es de 1 kilo. ¿Me van siguiendo? Aquí yo tengo que colocar el precio de 1 kilo, porque el kilo es el que tengo aquí. A 14 lucas, profe, en el Sodimac. Entonces sería, le coloco un signo más, 14.000 dividido por, ¿cuánto pesaba? 15 kilos, ¿cierto? Coloco el precio dividido por 15, y eso me da el precio de 1 kilo. Que la tineta pesaba 15 kilos, me dijeron. Estamos usando eso. Eso se llama tineta. Lo puse mal ahí, tineta. Ya, yo voy a comprar una tineta de 15 kilos, que vale 14.000 pesos, ¿cierto? Lo voy a escribir aquí para que quede tineta vale 14.000, ¿me dijeron? Sí, profe, en el Sodimac, está cotizado ahí. Ya. Eso es lo que vale una tineta. Y la tineta pesa 15 kilos. Por lo tanto, yo aquí en el Excel digo que esta celda va a ser más 14.000 dividido por 15 kilos. Ay. Viene con despacho a la hora. Ya. El día viernes a las 6 de la tarde. 15. Eso significa que vale 933 pesos cada kilo. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque yo aquí en mi precio unitario lo tengo la unidad en kilos. 9.33, vamos a suponer que le voy a pagar, no sé, una propina al que carga. Para no estar tan justo, le pongo 9.50. La multiplicación la va haciendo automática, por eso van apareciendo los numeritos. Los separadores vienen en bolsas de a 100, son re baratos. Yo creo que costarán unos 10 pesos cada uno, 5 pesos. Vamos a suponer que vale 10 pesos cada separador. El fragua en polvo, el kilo costará 1.500. No sé, pongamos 1.500 mientras. Todos estos precios en la realidad uno los cotiza para no caerse, ¿cierto? Porque a lo mejor yo estoy colocando 1.000 metros cuadrados de cerámica, entonces si me equivoco un poquito, va a significar harta plata. En la mano de obra yo tengo que... El rendimiento de la mano de obra es un poquito más complicado de considerar. Yo aquí tengo que pensar si yo al maestro le quiero pagar en días, o le estoy pagando en día, o le estoy dando un trato por metro cuadrado. Eso es más fácil. ¿No es cierto? Que yo al ceramiquero le dé un trato. Y le diga, mira, yo te voy a pagar por metro cuadrado de cerámica. En ese caso, si yo voy a hacer eso, como unidad le coloco los mismos metros cuadrados. Si yo estoy colocando como unidad de metro cuadrado, este número es 1. Ahí ya no se le pone la pérdida a la mano de obra del maestro. Uno hace un trato con él. ¿A cuánto le están pagando
al maestro por pegar cerámica? 6 lucas, 5, 6 lucas. 7.000, profe. Ya, vamos a colocar una intermedia, 6.500. Y ahí ya tengo más o menos armado mi precio unitario. Esa es una recomendación de manera de poder hacerlo bien ordenadito y que a mí me quede escrito todo lo que yo considere, para que después no se me olvide durante la obra. Entonces, según este precio unitario, el valor neto, sin IVA, que yo voy a colocar en mi presupuesto, este que está aquí abajo, 15.950, incluyendo material y mano de obra, en las condiciones de la obra en que voy a usarlo, según estas especificaciones técnicas, en un muro nuevo. Si fueran condiciones distintas, yo tendría que empezar a variar estos numeritos. Entonces, esa es un poco la mecánica de hacer los precios unitarios para que cuando uno está estudiando una obra que ya tiene muchas actividades, esto evita que uno se equivoque. Aquí yo tengo una idea más o menos certera del precio. A lo mejor este presupuesto yo lo voy a tener guardado y no me lo van a dar al tiro, ¿cierto? Pero a lo mejor, no sé, 6 meses más adelante, me dicen, ya, sabéis que junté la plata, ahora sí, actualízame tu presupuesto. Si yo lo tengo escrito de esta forma, es súper fácil, porque yo 6 meses después le digo, ya, yo te actualizo el presupuesto, pero te cambio los valores de los materiales, porque los materiales subieron, ¿cierto? Pero como yo lo tengo escrito ordenadito, basta con que yo entre aquí al Excel, vaya a cotizar de nuevo la cerámica y diga, mira, la cerámica ahora vale 7.500 el metro cuadrado. El Becron subió, en vez de 9.50 el kilo, lo encontré a 1.100. Los separadores, ya dejémoslo igual, y el Befraue, ese está al mismo precio. La mano de obra, hablé con el subcontratista y me va a conservar los 6.500, me dijo que no, ya bueno, entonces le voy a tener que pagar 7.000. Le cambio el precio y se actualiza solo el valor. Entonces, esa también es la gracia de que yo empiece a usar estas herramientas como el Excel, que permiten hacer todos los cálculos de manera automática. Si no, tendría que haber empezado a sumar, a multiplicar de nuevo. En cambio, sí es súper rápido, que es una de las cosas que se tiene que hacer cuando uno está estudiando una licitación, por ejemplo. Hay que hacerlo lo más rápido posible. Entonces, la recomendación que yo siempre le hago a mis alumnos es que al principio, si tienen dudas respecto a los rendimientos, por ejemplo, pueden guiarse por las tablas de precio unitario que están en los libros o en los manuales por ahí, en los precios de Serviu también. Hay unos listados gigantescos de precios unitarios de Serviu que están en UF, que me sirven de base, sobre todo para sacar estos rendimientos. Y yo los puedo modificar un poco y siempre le actualizo los precios según una cotización del lugar donde voy a comprar, para que sea real después del presupuesto y no me vaya a faltar plata. Ese es mi costo directo, eso yo lo colocaría en el presupuesto. Y después al final del presupuesto se agrega el IVA, los gastos generales y la utilidad, que ese es el último ajuste que yo le hago al valor total. Eso está repartido en todos los precios. Entonces, de ahí les voy a dar cuando les mande la guía de ejercicios, les voy a poner que me hagan un par de estos. No tanto colocar los rendimientos, sino que me hagan este desglose. Materiales y mano de obra. Ojalá pudieran llegar a determinar los rendimientos, pero eso no va a ser indispensable todavía. Es en materia ya del ramo de costo y presupuesto. Y Profesor, una consulta. En base a unas partidas, por ejemplo, yo les puedo decir ya ahora, háganme ustedes, cuando les dé el trabajo de la primera nota, les puedo decir ya, háganme, según esta especificación técnica, el precio unitario para los guardapolvos que salen aquí.
Entonces ustedes van a tener que leer esta especificación y van a tener que decir qué guardapolvo cotizo. Dice guardapolvo de madera de pino finger joint, que se fijará con Thompson montaje, que es un adhesivo, o con tornillo. Ay, nos sale este no les va a servir porque nos sale la medida del guardapolvo. Entonces ahí, ¿cómo? ¿De qué? Aquí está, de 10 por 75 milímetros. Entonces ustedes hacen la lista de materiales y colocan guardapolvo, pino, finger joint, 10 por 75. Otro material, Thompson, montaje, tornillo, mano de obra, carpintero. Y ahí estaría listo. Y de ahí pueden salir otras partidas que son más complejas, como los tabiques, que ahí ya son más materiales. Y es más largo sacar los rendimientos. Pero como primer paso, uno tiene que construir esta lista, separar los materiales, todos los materiales que sean necesarios, colocar la mano de obra que sea necesaria, y después empezar a rellenar estas cosas, buscando información. Los precios, ojalá que siempre sean cotizados. La mano de obra es más relativa, porque ahí depende del valor de la mano de obra, o de un trato que puedan acordar con el maestro. Les voy a mandar igual estos archivos para que los tengan. Parece que el Excel ya se los mandé, ¿o no? Al correo. Fue el mismo que usamos para las puertas. Sí, lo mandó, profe. Así que ahora se agregó ese. Entonces, ¿qué cosas son importantes cuando uno hace un precio unitario? Que lo que uno coloque en el precio unitario refleje la realidad que va a haber después en la obra. Que ahí uno tiene que anticiparse un poco. Ahí uno tiene que, como es presupuesto, a veces uno tiene que adivinar algunas cositas. En caso de duda, mejor colocar algún precio un poquito pasado. Ahí es un maneje que hace cada persona. Por eso, cuando uno pide 3 presupuestos, nunca son iguales, porque los criterios con que se analizan son distintos. No hay una receta fija, digamos. Ya, entonces ahí ya podríamos dejar el tema de los precios hasta que vuelvan a aparecer más adelante. Y después les van a aparecer en detalle cuando hagan el ramo de costo y presupuesto. Pero por lo menos cuando lleguen a ese ramo ya van a tener esta idea un poco anticipada que les va a servir. Profe, Sí, usted había mencionado que íbamos a hacer presupuestos como el que estaba mostrando ejemplos, ¿verdad? sí. Pero así como la próxima clase o para rato. No, mira, yo creo que esta semana les voy a mandar una guía para que hagan. Que van a ir algunas preguntas de la materia, que van a tener que leer ahí y contestar algunas preguntas. Y un par de ejemplos de esto, que les voy a pedir que saquen desde la especificación técnica, un par de actividades y le hagan el análisis de precio unitario. Pero solamente la parte izquierda del Excel, donde van las listas de materiales y mano de obra. Para ver si pueden colocar aquí todos los materiales que ustedes vean de la especificación técnica. Esta parte de acá no es obligatoria todavía, porque esto es de otro ramo. Ya, Sí, entonces como para... Usted nos manda el trabajo, por decirlo así. claro, Nos dice ya, y les doy un les par pongo de este días, trabajo y ustedes tienen que distribuir entre materiales y mano de obra. ¿Eso? por algo así, sí. Ah, ya. Y cuando les mande ese trabajo, les voy a dar un par, ¿cuándo nos toca clase? ¿El jueves, la última? ¿O el miércoles? El jueves. Jueves la última, me parece. Entonces es probable que les mande, así también para que aprovechen de ir echándole una leída a la materia. Yo creo que el jueves les voy a dar un trabajo, un cuestionario, para que ustedes lo respondan y me lo manden por correo el día lunes. Y esa va a ser la primera nota. ¿Ya? Ahí van a ir algunas preguntas de materia, en base a lo mismo que ya hemos visto. Y este par de listas de materiales y mano de obra.
en base a la especificación técnica. Ahí voy a elegir algunas actividades que no signifiquen usar tantas cosas extrañas. No sé, a lo mejor la cubierta, o cualquier actividad de esta, ustedes se guían por la especificación técnica y colocan la lista de materiales. Y la mano de obra. Y el cuadrito. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Dígame. A modo personal suyo, ¿usted recomienda el ONDAC o no? Sí. Pero hasta por ahí nomás, siempre con la consideración de que esos rendimientos que salen en el ONDAC hay que corregirlos. No hay que seguirlo a la pata. El manual ONDAC, yo en alguna época, cuando salía impreso, que salían unos libritos todos los meses, yo me acuerdo que tenían una nota en la tapa que decía que los rendimientos que salen en las partidas, ellos los sacaron de una obra que eran muchas casas en serie. ¿Ya? Por lo tanto, los rendimientos de la mano de obra que salen en ONDAC, en general, son muy altos. Y eso hay que corregirlo, porque uno no está siempre trabajando en obras de ese tipo. Entonces, sirven de guía, sobre todo, por ejemplo, que salen los hormigones. Y para cada tipo de hormigón sale la cantidad de cemento, la cantidad de arena, de grava. Esos rendimientos también certeros, pero hay que actualizarle los precios. Los precios son del año en que ustedes leyeron el manual. Pero sirven de guía. De hecho, yo tuve harto tiempo el software de Nuestras Noches, se llama el software de ONDAC, que es un programa para hacer presupuestos. Después no lo seguí pagando porque era muy cara la licencia. Y no lo ocupaba tanto, entonces no valía la pena. Pero sí sirve. Pero hay que corregirlo porque está para esas condiciones. O sea, el rendimiento de la pintura es para un muro que está impecable. Si tu muro no está impecable, tienes que ponerle menos rendimiento. Pero hay varios así. Están los precios del ONDAC, están los precios de Serviu, que los publican en internet. Se pueden bajar. Y así hay varias que tienen precio unitario. Lo otro que sirve harto para sacar referencias de precio unitario es meterse a la página de mercado público, que ahí están todas las licitaciones públicas. Entonces uno entra... Sí, esa es buena, profe. Entonces uno entra... También la Chile Compra, Chile Vende, toda esa. Sí, no. Entonces uno entra a la página de mercado público y coloca, por ejemplo, construcción de sede social. Y aparecen un montón de licitaciones, y ahí uno puede ver los precios unitarios que ellos hicieron para las licitaciones. Pero la idea principal, el objetivo principal de esta clase sale un poco de las observaciones que hicieron ustedes mismos respecto a que los rendimientos hay que corregirlos de acuerdo a las condiciones reales de mi obra. Varían de obra en obra. Por lo tanto, uno puede ocupar el precio del ONDAC como guía y modifica, para que sea real, lo modifica según las condiciones de la obra que voy a tener yo. Uno le puede cambiar los porcentajes de pérdida, cambiarle el rendimiento a la mano de obra. Yo normalmente le castigo como un 30% más a la mano de obra del ONDAC, porque esos rendimientos que salen ahí son para una obra grande, que los maestros están todo el día haciendo lo mismo, por eso tienen tan buen rendimiento. Entonces, si ahí el ONDAC decía que el maestro, no sé, pintaba, no sé, 30 metros cuadrados diarios, yo le cambio el rendimiento, le pongo 20 nomás. ¿Se entiende? Son súper buenos como guía, pero hay que irlo... Sí, profe, hay que ir desglosándolo a adaptarse al trabajo. Correcto. Hay veces que no están todos profe, los... Por ejemplo, hay veces que tu obra hacer, no sé, pintar una fachada que es de madera.
Y el precio del ONDAC va a tener el valor del barniz, ¿cierto? Pero tu fachada de madera está vieja y hay que lijarla para sacarle el barniz viejo. Y eso no está en el ONDAC. Ahí entonces tú tienes que agregarle mano de obra para hacer todo el lijado y después aplicar el rendimiento del ONDAC del barniz. Hay que adaptarse a la obra real que uno va a hacer. Chuta, me quedan 20 minutos. Se me alargaron los... Pero estuvo bueno porque salieron hartas cosas bien importantes de lo que estamos conversando. Profe, me dio vuelta una consulta. En la parte que usted hizo el listado de materiales, manos de obra, ¿usted recomienda poner el IVA No, cuando ya no. cuando es constructora? Eh, no, el IVA, o sea, yo recomiendo colocar el IVA aparte. O sea, si yo, mira, a ver, déjame buscar dónde tengo el presupuesto, no sé dónde lo tengo. Claro, no, el IVA se coloca aparte, anexo al presupuesto. Claro, al final del presupuesto, después este es el costo directo. Aquí está solamente lo que interviene directamente. Después esto lo pasa al Claro, en el formato de presupuesto, 66 que ¿cierto? muestra ahí es el precio unitario que tiene usted de Correcto. la clase que hicimos ahora. Sí, mira, hay Pero algunas aparte de eso licitaciones, hay que agregarle el 19% que es el IVA. correcto, a los materiales nomás, pa. Exacto. Ahora, hay veces en que en las licitaciones te piden que el análisis de precio unitario incluya más información y hay algunas licitaciones que te piden agregar el IVA y los gastos generales y la utilidad aquí, en cada precio unitario. Y después traspasarlo al presupuesto. También se puede hacer así, pero no es muy habitual. Profesor, Sí, pero generalmente en la ferretería venden al tiro con IVA. Los precios generalmente están publicados al tiro con IVA. Hay que claro, descontárselo para colocarlo ahí. sí, claro, ahí hay que tener ojo también, que si yo voy a internet, por ejemplo, al Sodimac, los precios que están en el Sodimac están con el IVA incluido. Entonces yo tengo que sacarle el IVA antes de colocarlo acá, porque si no voy a estar cobrando el IVA 2 veces. Y me va a salir muy caro, a lo mejor voy a perder la propuesta por cobrarlo 2 veces. Buen detalle ese, si aquí son precios netos. O sea, si yo veo en la ferretería y me dicen, no, el galón vale 20.000 pesos y está con IVA, yo tengo que restarle el IVA y colocar aquí el valor sin IVA, aquí, donde corresponda. ¿Por qué? Porque después en mi presupuesto lo voy a buscar porque... Después en eso se le agrega una columna que diga IVA, profe. Sí. Ah, ya. En una clase. Si en el presupuesto de la Villa Estoril aquí el profesor tiene un precio neto y un precio con más IVA abajo. Ahí está. Claro, porque en este caso me pedía, la licitación venía con que esto se declara al final. Entonces, en esta parte del presupuesto yo voy copiando los precios unitarios que vienen de mi análisis de precio unitario, que son sin IVA. Se multiplica por la cantidad, después se suma todo esto y me da este valor que es el costo directo. Costo directo. A ese costo directo le agrego los gastos generales, que son unos gastos que son indirectos, dijimos. La utilidad, los sumo todos, me dan esos 10 millones, y a esos 10 millones le agrego el IVA, completito. Ahí, que es el 19%. Y sumo ese con ese y me da el total con IVA incluido. Entonces, en los precios unitarios, si yo lo hago de esta forma, los precios unitarios son sin IVA. Porque aquí yo estoy agregando el IVA total, incluyendo y aquí estoy agregando IVA hasta por la mano de obra. Por todo le estoy agregando IVA. Me deja un pequeño delta a favor. Pero tuvo buena esa observación. Cuando yo estudio el análisis de precio unitario, aquí, estos valores son netos. Precio neto.
cuando yo le agrego el IVA y el IVA al final. Si a mí el mandante me dijera, mira, yo quiero que me des el valor total nomás con IVA, con todo incluido. Si yo coloco aquí los precios con IVA, no le puedo repetir el IVA aquí. No le colocaría el IVA acá. Pero lo normal es que uno lo Profesor, haga de la forma que le estoy diciendo, así se agrega al final. profesor, Sí, pero hay un tema contable porque si usted compra un material con factura es más IVA. sí. Pero Claro, en mi presupuesto, yo le descuento el IVA al valor que yo voy a comprar, porque el IVA lo estoy agregando acá al final. ya. Pero ese IVA que usted está agregando es para usted emitir una factura al mandante. Correcto. Es el otro IVA, entonces es como un IVA de débito, el otro es un IVA de crédito. Sí, correcto. Porque Ahí se, este es cuando yo le ahí emito una se, factura al que me está contratando, digamos. Por eso incluyo claro, la utilidad y a todo le aplico el IVA. claro, A los gastos generales también y a la mano de obra también. sí, sí, correcto. Yo el tema de contabilidad siempre lo he tenido un poquito débil. Cuando estudié yo en la universidad no fue mal en contabilidad. No me gustó mucho. Y eso hace que las veces que he tenido que construir he tenido que tener un contador al lado que me ayude. Sí, que yo soy contador, Por eso, ¿viste? ¿no? Entonces, Y también estudié la carrera de técnico, pero no me pude titular, no alcancé a terminar. En otra institución. ya que bueno, ojalá que ahora sí se pueda, ¿no? Sí, esta es la densidad. Sí, sí, hay que ser empeñoso en esto. Sí, sí, de acuerdo. Y al final 2 años se pasan rápido, entonces es una buena inversión. Y hay muchas cosas que después se van complementando en obra. Alguien llegó a la sala de espera. Ya, entonces no alcancé a pasarle la materia de hoy día. Pero la materia de hoy día, mira, no es mucho lo que se podía explicar de lo que venía en el programa. En el programa de este ramo, decía que teníamos que hablar de las herramientas. Les voy a mandar el PowerPoint de esto también hoy día más tarde. Lo vamos a ver así bien rapidito, porque en el fondo esto que está acá es como un resumen de los manuales de herramientas que hay en Internet. Lo que sí está un poco ordenado por el tipo de uso de cada tipo de herramienta. Está más clasificado nomás, en grupos. Hay muchas herramientas que a lo mejor no están en estas clasificaciones, pero con estas clasificaciones generales ustedes ya se pueden ir haciendo de una idea de que existen herramientas para múltiples cosas dentro de una obra, herramientas y máquinas también, que ya son un poco más grandes y más específicas, que ayudan a tener mejores rendimientos durante la ejecución. Básicamente eso se logra porque las herramientas están diseñadas eh, para ahorrar esfuerzo físico, ¿no es cierto? Porque se podrían hacer igual con un taladro de mano, por ejemplo, como en la antigüedad, que los carpinteros hacían cosas muy bien hechas, pero se demoraban harto, porque en cada hoyo se demoraban sus 5 minutitos en perforar una madera grande. Y ahí van evolucionando. Cada día van apareciendo herramientas más eficientes, más potentes, pero tienen algunas cosas en común. Y esas son estas transparencias que están aquí. Estas las voy a enviar, como les digo, para que ustedes las lean. En el cuestionario puede que salga alguna pregunta en base a lo que está escrito, no van a tener que investigar de herramientas distintas. Pero lo principal es eso, que las herramientas, la función que tienen es aumentar el rendimiento de la mano de obra. Y eso se agrupa básicamente en dos tipos de herramientas, que son manuales y mecánicas. Las mecánicas pueden ser eléctricas o con otra fuente de alimentación, de aire comprimido. Después se pasa de herramientas a equipos y a maquinaria. Los equipos pueden ser bencineros, eléctricos, y ahí estarían los trompos, las betoneras,
los vibradores de inmersión. Las herramientas son básicamente las de mano, que sirven para hacer algunos de estos tipos de trabajo. Son tantas herramientas que para poder ordenarlas, yo las clasifiqué de esta forma. Y también el texto de donde saqué esta materia. Entonces hice un resumen que según el trabajo que realizan, las herramientas pueden ser de montaje, de golpe, sujeción, para corte, para hacer uniones, para hacer mediciones o para hacer marcaciones en obra. Entonces cada grupo de estos viene con un sinnúmero de herramientas, del porte de un maletín de herramientas, que ustedes ven que cada vez los maletines son más grandotes. Lo bueno es que ahora hay herramientas multifuncionales también, que van mejorando la tecnología inalámbrica, etc. Las herramientas de montaje van a estar clasificadas en los destornilladores, llaves fijas. Son para hacer montaje de un elemento con otro, para fijar un elemento a otro. Los atornilladores son múltiples funciones, son multifuncionales, también se adaptan a distintos accesorios. Los destornilladores permiten apretar o aflojar tornillos, función específica, ¿cierto? Hay taladros que también hacen lo mismo, pero también hay un taladro que es solamente taladro, que es más potente y que tiene mejor rendimiento, por ejemplo, para armar metalcom o para atornillar en metal. Ahí está el funcionamiento, puede ser manual o mediante un motor eléctrico o neumático. Y las puntas se van cambiando de manera de adaptarse a distintos tipos de tornillos o de perno. También se puede apernar, ¿cierto? Las llaves fijas, que también se usan en cierta forma, en algunos casos en construcción, sobre todo en la parte de estructura metálica. Las llaves ajustables, que ya serían las que usan, por ejemplo, los gaffiters, que permiten en la misma herramienta variar el diámetro del ajuste de las llaves. Y los punzones. Esos son básicamente los que sirven para hacer montaje, para unir una pieza con otra. Independiente que cada uno usa un accesorio, perdón, un elemento de unión distinto, ¿cierto? Pueden ser tornillos hay miles de distintos tipos. Soberbio, autoperforante, hay otros que son tirafondos, hay montones de usos específicos de tornillos, con distintas cabezas, de cruz, etc. Los punzones que sirven para trabajos de carpintería, están también aquí los puntos que se usan para demoler. Esa sería una pequeña clasificación de herramientas de montaje. Después vamos a tener otro grupo de herramientas que son las de sujeción, que nos sirven para facilitar el poder dejar fijos dos elementos que queremos unir. Para no trabajar en el aire, por ejemplo, cuando estamos atornillando. Si estamos trabajando en un banco, por ejemplo, que estemos haciendo mucha estructura de techumbre, con una plantilla, los bancos vienen equipados con estas herramientas de sujeción. Estas más grandes, que son las prensas, normalmente van atornilladas en un banco carpintero, y estas son manuales, que sirven para sujetar dos elementos de madera, por ejemplo, que yo quiera una unión pegada, y necesite tenerlos presionados un cierto tiempo. Hay distintos tipos de herramientas que hacen eso, de distintas formas, con distintos nombres, con distintos largos. Están estas prensas de mano chicas, y las más grandes les dicen sargento cuando ya son grandecitas, de 80 centímetros, una cosa así. Pinza, mordaza. ¿El caimán también cuenta? Ah, Sí, no, va. aquí vienen las manuales. Estas ya son de banco o manuales también, pero para unir dos piezas de madera. También podrían plantearse como herramientas de sujeción todos los alicates, los caimanes, de distintas formas. Este es para la gafitería, es un caimán que es como multiuso. Y los alicates son bien versátiles porque permiten hacer sujeciones, en algunos casos nos van a permitir hacer corte de cables, por ejemplo, de alambre. Los alicates son específicos porque hay alicates de distinto tipo también, de enfierrador, de electricista, el multiuso.
etcétera. Entonces, como les digo, yo no me quiero detener en muchas explicaciones porque esto, basta que ustedes lean esto para que se hagan una idea de cómo se agrupan las herramientas. Y después lo mismo que consultar un catálogo, ¿no? Herramientas de golpe, aquí hay distintos tipos de herramientas que sirven para golpear. El nombre está clarito. Con la función, golpear, remachar, conformar, estirar, doblar, enderezar, demoler también. Estarían los demoledores, los rotomartillos aquí. Distintos tipos de martillos para distintas cosas, de carpinteros, de hojalateros, los martillos de goma que usan los ceramiqueros, etc. Entonces aquí también hay manuales y hay otros que son mecánicos. Por ejemplo, los rotomartillos o los martillos demoledores, que pueden ser eléctricos o con aire comprimido, como los rompepavimentos. Y se usan para lo, más o menos para lo que dice acá, para montar y desmontar elementos mecánicos, eléctricos, hidráulicos, neumáticos, etc. Hay unas recomendaciones respecto a la limpieza y a la mantención de esto, a las medidas de seguridad cuando se usan, que eso es importante considerar en todas las herramientas eléctricas y mecánicas. Las herramientas eléctricas que se usan en la construcción y mecánica tienen una potencia bastante alta, entonces presentan algún riesgo de accidentes si no se manipulan bien. Sobre todo los esmeriles angulares. De acuerdo al tamaño del esmeril, puede resultar un poquito más complicado usarlo, un esmeril grande que tiende a bambolearse cuando uno lo echa a andar. Siempre está el riesgo de que a veces los maestros, por el uso o por comodidad de mirar mejor el corte, le sacan las protecciones, que eso es súper peligroso, la proyección de las partículas o que se rompa un disco. Normalmente los que más accidentes causan son los esmeriles angulares. Estas herramientas también se clasifican como de golpe, que son las limas y las escofinas, que sirven para desbastar, ajustar o pulir superficies metálicas, de madera o plástica. Normalmente los carpinteros de terminación la usan mucho para hacer cortes, remates especiales en los cortes de los marcos, etc. Están una gran variedad de herramientas de corte. Las herramientas de corte también hay que tener ojo con las protecciones de los serruchos eléctricos, de las sierras circulares, con las sierras de banco también, son más peligrosas. Y ahí también hay un montón de distintos tipos de herramientas de corte. Están las sierras escaladoras, las circulares, las otras que vienen con accesorios para hacer la orilla de la moldura. No me acuerdo cómo se llama, tupí, ¿cómo se llama esa? Etcétera. La tupí o router, profe, tupí claro, o router, también le dicen así. Que son usos específicos, o sea, a medida que van apareciendo actividades de uso específico, aparece una herramienta diseñada para eso. Aquí hay otros tipos de herramientas de carpintería, los cepillos, estos formones con distintas hojas para hacer distintas cosas, que antes se usaban más, pero a medida que han ido apareciendo estas herramientas que dijeron ustedes recién, han reemplazado un poquito estos formones con, por ejemplo, tenía una redondela aquí para hacer un caladito que ahora lo hace la molduradora. La tupí, no sé cómo le dicen ahora. Hay un montón de brocas y sacabocados, brocas para distintos materiales, para distintas perforaciones. ¿Aló? Se quedó mudo, profe. ¿Cómo? No fue más negro. Se fue. Qué raro, yo la tengo aquí todavía. Bueno, ya estábamos casi listos. Así que en la grabación les va a quedar, incluso ya me pasé de la hora también, son las 8:30. Ahí volvió el profe. Sí, se cayó la señal, ¿no? Ya, profe. Ya, entonces voy a asegurarme de hacer la grabación. Perdón, es que estaba hablando con la jefa Carrera que le estaba justo preguntando por la clase del profesor que sigue.
Y hay que esperar porque va a llegar el link. Me dice que el profesor no nos va a dejar pagando. Sí, va a enviar el link, pero hay que esperar porque está confirmado. El Listo, profesor señorita Camila, se agradece la información. Ya, qué bueno que Ya, de volvió nada. porque me voy a asegurar entonces de que salga bien la grabación de esto. Espero que sí, porque tuvo una caída mi conexión. ¿Me están escuchando ahora? Sí, profe, Sí, se escucha. se escucha. Ya, y como les digo, Fuerte y claro, fuerte y claro. esta parte de la herramienta no es mucho lo que les voy a preguntar, sino que igual sirve que le peguen una leída para que se hagan una idea de que hay tipos de herramientas para distintas actividades. Están solamente las herramientas, no entré en equipo y maquinaria, que ahí hay otro montón más, otra clasificación. Y algunas de estas, como les digo, la mayoría de estas no se colocan en los precios unitarios porque se supone que están incluidas en la mano de obra. Lo que sí, por ejemplo, si yo estoy haciendo enferradura, yo puedo tener esmeriles angulares para cortar el fierro, que son míos propios, y yo se los paso a los enferradores, o el enferrador anda con su propio esmeril, pero sí en el precio unitario yo coloco los discos de corte, porque eso tengo que estar comprando permanentemente discos de corte, entonces lo cargo como material el precio del fierro. Pero eso sería para que alcancen a conectarse a su otra clase y yo empiezo a hacer la grabación, porque yo también tengo clase a las 8:40. Así que voy a terminar ahora la sesión. Gracias, profe. Buena clase. Listo, profesor. Muchas gracias por Gracias, culturizarlo. profe. No, gracias a ustedes. Si salen buenas cuando todos opinan, porque ahí salen hartas ideas que sirven para explicar cosas. Disculpe, profesor. Señorita Camila, entonces los quedamos esperando el link. Sí, se supone que va a llegar el correo. Si no les llega todo, apenas me llegue, yo lo voy a compartir en el WhatsApp o al que vea que llegó alguna información que la comparta al tiro en el WhatsApp. Por favor. Entendido. Listo nomás. Estamos a la espera del link, entonces. Ujú. Ya, que estén muy bien. Chao. Nos vemos, profe. No, profe, gracias. Gracias, compañero. profesor. Chaito, profesor. Gracias.